Cuando escuchas la palabra herejía, imaginas brujas ardiendo, cosa que fue de protestantes, y a Galileo siendo torturado por hacer ciencia, cosa que nunca pasó. Pero lo que herejía realmente significa es una creencia que es incompatible con algo. Así, una herejía cristiana es una creencia que es incompatible con el cristianismo. La primera herejía es liberalismo, que no se refiere al liberalismo político, no se refiere a los demócratas o eso. Nos referimos a no tomarse en serio las creencias cristianas, a veces creyendo que la palabra no es la palabra de Dios, destruyendo las bases del cristianismo como el nacimiento de Jesús, de la Virgen María, la resurrección de Cristo, la divinidad de Cristo y a veces el hecho de que Dios existe. Una idea del cristianismo sin estas bases no puede existir. Inicia con la gente diciendo cosas como: el cristianismo es más de seguir a Jesús que creer en él. Eso se transforma en decir que no importa en que creas en Jesús, mientras ames y seas amado. Eso se transforma en decir que no sabemos si Cristo resucitó, pero no nos importa porque nos inspira a ser buenos. Cosa que al final se transforma en decir que Dios es una idea que nos inspira más algo que exista. El liberalismo dice que el cristianismo puede ser lo que sea para ti, pero la Biblia dice: y si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía también es nuestra fe. Significa que si el cristianismo puede significar lo que sea, no significa nada. Así que si ves una iglesia o un templo, hablar más de política que de teología, ese es un signo que esa iglesia no sigue las ideas del cristianismo y solo sigue las ideas de la cultura del momento. Eso no nos importa a los que creemos en Cristo. Todo verdadero. Jesús es el ser más grande que Dios jamás creó. ¿Sí? No, eso es arrianismo. El arrianismo es una herejía hecha por Arrio, que decía que Dios creó a Jesús, que es como Dios, pero no es Dios. Decía que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Eso significaba que Jesús no era Dios, porque Dios es eterno. Arrio fue abofeteado por San Nicolás, o como ahora lo conocemos, Santa Claus, por decir eso. La verdad es que Jesús nunca fue creado, porque Jesús siempre ha existido. Todo el punto del cristianismo es la adoración de Jesucristo, y solo lo podemos adorar si Cristo es Dios. Hay otras religiones donde piensan que Jesús fue importante de alguna manera, pero el cristianismo es diferente, porque nosotros creemos en la divinidad de Cristo. El arrianismo hace que el cristianismo no lo sea más. Por cierto, un ejemplo moderno del arrianismo son los testigos de Jehová. Entonces, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son realmente Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Son tres formas de Dios? ¡No! Esa es otra herejía llamada modalismo. No podemos decir que son tres formas de la misma persona porque los vemos interactuar uno con el otro. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Así que no son tres formas de Dios. Es un Dios en tres personas. Lo tengo. Entonces es como tres partes de Dios. ¡No! Eso es una herejía llamada parcialismo. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo una parte de Dios. Es herejía porque en realidad los tres son verdaderamente Dios, 100%. Todos tienen naturaleza divina y esta misma es indivisible. Ya lo tengo. Entonces los tres seres son 100% Dios. ¿Adivina qué? ¿Qué? Eso es herejía. Se llama triteísmo. Si dices que hay tres seres que son 100% Dios, dices que hay tres dioses. La Biblia es muy clara en que Dios es solo uno. Dios es un ser en tres personas. Los mormones son un ejemplo de las personas que practican triteísmo. Es muy importante estar de acuerdo con la Trinidad y conocerla bien, porque si no, estamos adorando a otro Dios. Y por favor, no uses ninguna analogía, porque accidentalmente o no, caes en una herejía. Incluso en la página de catholic.net hacen uso de estas y caen en herejías. Sería mejor que las quitaran para evitar confundir a las personas. La Trinidad no es nada como en nuestro mundo, por eso no se pueden hacer analogías. Yo tengo una buena analogía. No, no la tienes. Es muy importante estar de acuerdo con Jesús. Hay gente que cree que cuando Jesús era bebé podía hablar suajili o entender física cuántica, porque ya sabes, ¿no? Él es Dios. Pero eso es una herejía llamada apolinarismo, que dice que Jesús tenía una mente divina, pero no una humana. Sí, Jesús tiene una mente verdaderamente divina, porque es Dios, pero también una mente verdaderamente humana, que viene con una naturaleza humana. La Biblia dice que Jesús tuvo que crecer y aprender cosas. Si dices que Jesús no tuvo las limitaciones de una mente humana, dices que nunca fue realmente humano. Oye, ¿por qué eso importa? Importa mucho porque Jesús necesitaba convertirse en uno de nosotros para redimirnos,
Jesús necesitaba una mente humana para redimir nuestra mente humana. Ahora tenemos que entender las dos naturalezas de Jesús. Él es Dios y Él es humano. Entonces veamos cómo funciona. Si María es la madre de Jesús, ¿también es la madre de Dios? Nah, ella solo es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Eso es una herejía llamada nestoranismo. Los nestorianos piensan que la naturaleza divina es el Hijo de Dios y la naturaleza humana es Jesús, y Cristo es la unión de ambas. Piensan que la Virgen María es la madre de Jesús o de Cristo, pero no de Dios. Dicen que Jesús o Cristo murió en la cruz, pero no Dios, porque Dios no puede morir. Pero el problema es que separan las naturalezas de Cristo. Tratan a Jesús humano y a Jesús divino como dos personas diferentes. En realidad, las dos naturalezas están bajo la persona de Cristo. Así podemos usar las palabras Cristo, Dios y Jesús como sinónimos cuando hablamos de la persona de Cristo. Podemos decir que Jesús de Nazaret creó la Vía Láctea, así como podemos decir que el Dios del universo se engendró y murió por nuestros pecados. Es una pregunta importante. ¿Nosotros adoramos a Dios porque murió por nosotros? Los cristianos decimos que sí, pero los nestorianos y el Islam dicen que no. Ahora, otras personas cometen el error contrario, donde mezclan las dos naturalezas de Jesús en una naturaleza combinada, haciendo a Jesús como uno de los dioses o semidioses griegos, parte Dios, parte humana. Pero eso es una herejía llamada monofisismo. Jesús necesitaba ser totalmente humano, totalmente Dios, para hacer la conexión entre los humanos y Dios. Opcionismo. Es la herejía que dice que Jesús se convirtió en Dios en algún punto, y es por eso que no funciona. Ser Dios significa ser eterno, por lo que si Jesús se convirtió en Dios en algún momento, significa que es eterno, lo que significa que Jesús siempre existió. Y es lo que ser eterno significa. Así que si Dios siempre existió, significa que Jesús siempre ha sido Dios. ¿Eres una buena persona? No, no de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos pecadores desde que nacemos, pero el pelagianismo dice que todos nacemos con una mente en blanco, con una libertad de elegir el bien y el mal. Los pelagianistas dicen, tú puedes salvarte solo, no necesitas el sacrificio de Jesús, pero eso es herejía. Todos somos esclavos del pecado, necesitamos que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Gnosticismo. Es otra gran herejía, que tiene una historia muy compleja, pero no se necesita para entenderla. Básicamente dice que este mundo, el mundo físico, es malo, así que nuestra mayor meta es escapar de este horrible mundo. Al mundo espiritual, el cual es bueno. El primer problema es que Dios creó este mundo físico, y Dios no crea cosas malas. También es que Jesús tiene una naturaleza humana, física. Jesús vino a redimir lo físico. Un montón de personas creen que en el cristianismo consiste en escapar de este mundo e ir al cielo, que es completamente diferente de la tierra. No, Jesús vino a redimir la tierra, y cuando Jesús regrese, hará de este mundo una versión perfecta, uniendo al cielo y a la tierra, donde viviremos toda la eternidad. Así que lo físico no es malo, lo físico será redimido. Subordinalismo. Es la herejía que dice que Jesús siempre estará bajo el Padre. Es entendible que el por qué la gente llegue a creer esto, porque la Biblia relata algunas ocasiones donde Jesús se subordina ante el Padre, pero eso solo es la naturaleza humana de Jesús, porque todos los humanos estamos bajo el Padre, pero su naturaleza divina no se subordina al Padre, porque Él es Dios. Hay más herejías, pero pueden ser explicadas en una frase, así que no hay necesidad de explicarlas más. Mucha gente piensa que los cristianos o católicos somos intolerantes, pero solamente defendemos nuestra fe, como lo haría cualquier persona. Mientras más pasión tengas por algo, tendrás más voluntad para discutir por ello. Los cristianos amamos a Cristo, así que queremos estar de acuerdo con Cristo. Este video fue originalmente hecho por Redeem Summer. Les dejo su canal en la descripción. Yo solamente lo traduje y corregí algunas cosas que consideré que estaban incorrectas. Muchas gracias.